Muy buenas, ¿qué pasa, gente? Esto es Working Guille y yo soy Guille. Y hoy os vengo a hablar de Jardines de Té, o Tea Garden. Este juego de Thomas Hollek, que sacó Albi este último Essen en su versión original en inglés, y que la semana que viene saca Maldito Games en castellano. De ahí que esté haciendo este vídeo. Jardines de Té es un juego de 2 a 4 jugadores, 90 a 120 minutos por partida y 12 años o más, ¿vale? Entonces, mi idea es explicaros un poco de qué va este juego, que yo ya he podido jugar bastante, ya que, bueno, yo me lo compré el año pasado en Essen, para, bueno, pues intentar ayudar a la gente que quiera saber un poco más de este juego ahora que va a salir en castellano, ¿vale? Entonces, hablando un poco sobre el juego, en Jardines de Té vamos a ser maestros cultivadores de té, que se dice que es una bebida con propiedades milagrosas y el emperador llama a la gente a pues ir a una zona en los valles del río Yangtze para pues establecer ahí una población e intentar pues bueno, ser los mejores maestros cultivadores del té. Es un juego competitivo que no tiene una dureza muy elevada, ¿vale? Es más, de los 3 juegos que sacó Thomas Hollek el año pasado en Essen, y que además va a ser el tercero que van a sacar ahora en castellano, tanto SETI como Galileo ya están en nuestro idioma. Este es el más ligero de todos, ¿vale? Eso que vaya por delante, que gente que solo haya jugado al SETI o al Galileo, pues se parece más al Galileo en cuanto a dificultad que al SETI. Entonces, en cuanto a las reglas del juego, Tea Garden es un deck building en el que vamos a hacer entre 3 y 4 acciones por turno en función de las cartas que juguemos, ¿vale? Nosotros vamos a tener una mano de cartas en cada ronda, pero con algunos efectos pues podremos robar más o menos. Entonces, tú en tu turno vas a tener un tablero personal en el que vas a tener las hojas de té, que es el único recurso que hay en el juego, que están en el lado verde, que son las hojas de té normales, y en el lado marrón, que son las hojas fermentadas, ¿vale? Entonces, vamos a tener distintas cestas con un valor. Entonces, ese valor nos va a determinar qué cosas podemos hacer con ellas. Y debajo vamos a tener hasta 4 huecos para poner cartas, que son estas del deck building que vamos a hacer. Nosotros con las cartas que tengamos, las cartas van a tener una fuerza en la parte superior y probablemente en la parte central de la carta una acción secundaria o una acción inmediata o una especie de bonus que vamos a poder tener de teteras principalmente. Entonces, cuando tú haces, para tú hacer la acción, en tu turno vamos a irnos turnando para hacer acciones. Vas a elegir todas las cartas que quieras usar en ese slot de acción y las vas a poner de tal manera que se vea la parte de arriba la fuerza con la que vas a poder hacer esa acción. Y entonces con esa fuerza vas a poder hacer una de las 5 acciones que hay en el juego y que voy a explicar a continuación. Por un lado, lo que puedes hacer es comprar nuevas cartas. Va a haber un mercado de cartas y en la parte superior de cada carta te va a poner con qué fuerza tienes que haber ido para poder comprarla. Pero es que además, en la parte inferior de la carta va a haber 2 requisitos. Uno, el número de hojas que tienes que pagar y la fuerza mínima. Siempre que aparezca una hoja verde se puede pagar con una marrón y puedes sobrepagar, ¿vale? Si te pone 2 de nivel 3, pues puedes pagar con 9,4 y con 9,5. No tienen por qué ser exactamente 2 de nivel 3. Y por otro lado, un número de teteras. Esas teteras, que son cosas que aparecen en medio de la carta, te va a pedir cuántas teteras tienen que estar visibles en tu zona de juego para poder comprar esa carta. Tú cuando juegas una carta, o sea, un conjunto de cartas, la que se quede arriba del todo es la que te va a determinar qué es lo que pues, se ve en esa propia carta, ¿no? Si es una tetera, pues para poder comprar. Si son acciones secundarias, luego podrás hacer esa acción secundaria. Bueno, antes o después creo que era. Entonces, tú puedes jugar varias cartas dejando esas teteras a la vista y más tarde hacer la acción de comprar, ¿vale? Luego hay otras maneras de conseguir teteras en el juego, pero esta es la principal, ¿vale? Entonces con eso compraríamos nuevas cartas que además nos van a la mano, entonces las vamos a poder usar para acciones posteriores y generalmente pues van a tener eso, mejores acciones inmediatas, como puede ser robar o descartar cartas, pagar hojas de test por puntos o cosas de este estilo. Generalmente van a tener más valor en puntos, ¿vale? Creo que en el básico tienen entre 1 y 2 puntos de fuerza y estas pues pueden llegar a tener más, ¿vale?
La siguiente acción que podemos hacer es construir una pagoda, un jardín del té, en ese tablero central que vamos a tener. Esto va a ser muy importante para varias cosas. Primero, en el momento que construyes una pagoda, tiene que ser en una región adyacente, el río no corta adyacencia, y te vas a llevar un efecto inmediato al construirla. Pero es que además te vas a llevar una serie de beneficios. En algunos te dan puntos al nada más ponerlos, pero es que luego la zona en la que lo pongas te va a representar qué tipo de hojas vas a poder cultivar más tarde y también qué tipo de tazas, que luego entraré en eso, vas a poder coger cuando hagas esa acción. ¿Vale? Entonces el posicionamiento es más o menos importante. Es verdad que no te pueden dejar fuera de ninguna región, porque siempre va a haber hueco para todos en las primeras, en las últimas creo que sí que hay algún hueco menos, pero básicamente tú construyes esas pagodas por eso. Entonces, en lo que te cuesta la pagoda, en tu tablero personal vas a tener cuánto valen de izquierda a derecha cada vez más, pues entonces tú pones pues, por la que quieras con el valor que has pagado, normalmente siempre se hace de izquierda a derecha. ¿Vale? Luego, lo que podemos hacer es vender hojas de té en una caravana, que son esas cartas que aparecen como unos camellos. Entonces, la fuerza de la acción lo que te va a representar es qué línea de las dos que hay en la carta vas a hacer, de qué puedes vender y con qué beneficio. Pues te pueden dar puntos, te pueden dar fichas del emperador o te pueden dar determinadas cosas. Y también pues los puntos que te van a dar las cartas, ¿vale? Pues dependiendo de si haces con una fuerza o con otra, te vas a llevar unas cosas u otras, básicamente, ¿vale? Entonces, en ese momento la fuerza de la acción es para, pues, desbloquear ese segundo beneficio, tanto en la parte de arriba como de abajo, de las cartas de caravana. Y estas son las acciones más comunes. Luego podemos fermentar, que es básicamente darle la vuelta a las hojas que tenemos, esas hojas verdes convertirlas en marrones, porque al final de la ronda las hojas verdes perderán valor y las hojas marrón lo ganarán. Entonces es como que estamos mejorando o empeorando nuestros recursos y por eso nos puede interesar fermentar tantas hojas como el valor de la fuerza que hagamos la acción. Y por último, podemos hacer una cosecha extra, que es, pues, conseguir tantas hojas de donde tengamos las pagodas en el tablero en función de la fuerza que hayamos hecho, ¿vale? Estas son las acciones principales. Como os decía, vamos a poder hacer mínimo, o sea, vamos a poder hacer siempre 3, pero podemos desbloquear una cuarta acción si pagamos, creo que eran 2 hojas fermentadas y una normal, lo estaréis viendo en la foto, el slot de más a la derecha que es marroncito, pues si pagáis eso podéis hacer una cuarta acción. Normalmente en las primeras rondas no se hace porque no se tienen esas hojas, pero luego más adelante siempre interesa hacerlo porque son más acciones que puedes hacer, ¿vale? Y luego, como os comentaba, cuando juegas una carta, dentro van a aparecer esas teteras, esas acciones inmediatas o acciones secundarias, que tenemos 3. La del río, la de las tazas y la de la universidad. Entonces, estas 3 acciones secundarias son de lo más importante que tiene el juego porque son las principales estrategias de puntuación. A medida que vas pues haciendo distintas cosas, vas pudiendo ganar puntos, ya sea por las acciones especiales de las cartas, por las caravanas a las que vendas, pero aquí es donde van la mayoría de los puntos. Por un lado tenemos el río, en medio del tablero hay un río, pues vamos a avanzar nuestro barquito llevándonos los beneficios de donde vamos cayendo en cada momento. Por otro lado tenemos la parte de la producción de las tazas. La producción de las tazas lo que nos va a hacer es, depende de donde tengamos pagodas en el tablero central, coger una de esas losetas de taza, que a los lados tienen unos símbolos con forma circular de colores. Pues tú vas a poder ir haciendo filas de tazas que si consigues que enlacen el color en los 2 símbolos que pones adyacentes, vas a desbloquear un espacio de acción gratuita que con una ficha que te vas a llevar en el momento que lo enganchas y que puedes conseguir más adelante, puedes poner ahí una ficha para hacer una de las acciones de las tazas que tienes a los lados. Y por último puedes hacer lo que se llama estudiar en la universidad. Es básicamente un rondel que hay, que tiene 4 espacios, y en cada espacio tienes 2 beneficios disponibles que elegir. Pues tú vas avanzando por esos espacios y si das una vuelta entera a tu Meeple lo dejas en el centro y coges otro para empezar a dar vueltas, básicamente porque al final de la partida te da puntos dependiendo de dónde hayas acabado, ¿vale? Entonces, con estas acciones tan simples tenemos el juego. Luego tienes tus acciones gratuitas. Por un lado es subir en el medidor del emperador. Esto te va a dar, aparte de puntos al final de la partida, vamos a poder conseguir unas cartas especiales que son las cartas del emperador. Estas cartas, aparte de tener mucha potencia de acción, tienen puntuación de final de partida. Entonces, cada 2 pasos al principio creo que puedes tener hasta 3 cartas del emperador, si no me equivoco. No sé si eran 2 o 3 ahora mismo, pero bueno.
vas a poder coger esas cartas que están boca arriba, que te pueden dar puntos, pues por cartas que tengas con el símbolo del río, pagodas que hayas puesto, hojas que te hayan sobrado al final de la partida, cosas así, ¿vale? Entonces ahí hay una pequeña carrerita para ver quién sube más arriba, y además si llegas al final, luego te darán puntos al final de la partida. Luego, como os decía, podemos hacer las acciones de los bonus de las tazas que tengamos enganchadas del mismo color. Creo que era simplemente estar enganchadas y lo del color era para la mutación al final de partida, no me acuerdo muy bien, perdonadme por esto. Pero puedes poner esa ficha en medio y hacer una de las acciones que tiene a los lados, ¿vale? Entonces ahí tenemos pues bonus extra. Y luego también podemos repetir una de las acciones secundarias, ¿vale? Ya sea con unos pergaminos que vamos a poder tener, o bien pagando una serie de hojas de té, podemos volver a hacer la de río, producción de tazas o estudiar en la universidad que hayamos hecho. Y esos pergaminos pues pueden tener o ese repetir, o darnos un +1 de fuerza, o darnos directamente una tetera para poder comprar otras cartas, ¿vale? Entonces, estos son un poco por encima las reglas, no tiene mucha dificultad como ya os decía. Y os quería hablar ahora un poco de lo que es la parte del deck building, ¿vale? Porque este juego al final es un deck building, pero no es como otros que conocemos. O sea, aquí al final tú lo que más te importa de las cartas es el valor que tiene de la fuerza, ¿vale? Y la acción que vaya a tener en medio, que básicamente son las pocas cosas que tienen. Pero muchas veces vas a ir comprando cartas en función de las teteras que tengas y no tiene un... O sea, no te vas a romper muchísimo la cabeza de, ay, necesito esta tetera para luego con esta otra poder comprar esa carta y tal, porque se va ciclando muy rápido y eso va volando. Entonces, yo creo que el deck building es un poquito más casual, de, bueno, pues voy cogiendo esto que me viene más o menos bien ahora, o voy a intentar coger la del río, que es la que me interesa, o la de la universidad, y poco más, pero... El mazo son 18 cartas, creo que eran. Son un montón de cartas. Entonces, tú vas a ciclarlo y tú puedes ir eliminando cartas, puedes eliminar muchas cartas en el juego, normalmente de las iniciales es lo que te suele interesar, pero no es... no te va a pasar eso de deck building de que poco a poco empiezas con un mazo muy pequeñito y vas teniendo cada vez más grande de cartas muy buenas. Esto es al revés, empiezas con un mazo muy grande, con cartas muy malas, que vas a querer ir depurando e ir metiendo poquito a poco cartas mejores, pero tampoco te vas a encontrar con una mano de la leche de que vas a poder hacer un montonazo de combos, porque además, como puedes hacer esas 3 o 4 acciones, muchas cartas al final solo las vas a usar por su fuerza, no por lo que tienen en medio. Tú puedes tener una carta muy buena que te vaya a dar acciones especiales y no sé qué, pero la vas a tapar con otra con la que te interese en ese momento. Entonces a veces no hay que centrarse tanto en tener esas cartas súper buenas, sino en algunas que te den más potencia para poder luego usar otras cartas que tengas mejor, ¿vale? Entonces nada, en cuanto a la escalabilidad del juego, la verdad es que es un juego que escala perfectamente. O sea, es bastante multisolitario, tú vas a tu rollo, te pueden quitar como mucho el primer puesto del río si llegas al final, que da unos poquitos puntos más que al segundo. Te pueden quitar una carta que tú quieras, o cosas así, pero eso no va a cambiar mucho que haya 2 jugadores o haya 4. Los sitios de las pagodas prácticamente en todos lados hay para todos, no... O sea, no... O sea, aparte de que se te adelanten un poquito, no va a haber mucha interacción, entonces es un juego que funciona perfectamente de 2 a 4 jugadores. Y es bastante rápido, o sea, no va a haber mucho AP, por lo tanto, obviamente va a ser más rápido a 2, pero a 4, sinceramente, va bien. O sea, yo lo he jugado a 4 y no me he querido pegar un tiro, y lo he jugado a 2 y ha ido como un tiro en este caso. Vale, en cuanto a dificultad, como ya os comentaba... En los juegos de Thomas Hollek, bueno, en principio el SETI es un juego más complicado. El Galileo, dentro de la parte que tenía de gestión de dados y tal, no dejaba de ser un euromedio. Y este es del mismo estilo, ¿vale? Tiene una dificultad moderada, pero sí que es verdad que si intentas maximizar alguna de las partes de las puntuaciones, te puede costar un poco más. Pero tampoco es una locura. Entonces es lo que os digo, este es un juego más familiar, además yo creo que se nota pues en los colores y demás, así tonos pastel, como para atraer un poco más y que no parezca algo como, voy a estar aquí cultivándote, vaya, qué divertido. No, o sea, la verdad es que es agradable, además, pues tú, cada ronda vas a cosechar nuevas hojas en función de las pagodas que tengo, entonces...
el juego te invita a irlas poniendo y cada ronda vas a tener de repente un montón de recursos. Entonces no es de estos de que vas diciendo, jo, es que me faltan hojas por un tubo, tal. Es que tienes hasta una acción que es, coge más hojas. O sea, que no te preocupes, que aquí no te va a falta de nada, mi rey o mi reina. O sea, que en este aspecto no aprieta muchísimo. Sí que es verdad que el juego también te incita a gasta todos los recursos que tengas, porque en la ronda que viene vas a llenarlo un montón también. Y entonces yo creo que además se diluye un poco el tema de el que bajen o suban de valor las hojas, porque yo generalmente las partidas que he jugado, que le he hecho unas cuantas, ya os digo, casi todo el mundo se gastaba todas las hojas todos los turnos, y entonces no te acababan sobrando para que bajen o suban más que en la última ronda. Pero bueno. Y en cuanto a la rejugabilidad del juego, los mazos de cartas no se meten todas las cartas, van variando un poco en función del número de jugadores, se quitan más o menos, y entonces te puede dar un poco de variedad en ese aspecto, incluyendo, por ejemplo, las cartas del emperador, esas puntuaciones extra que te van a dar, también en función de las que vayan saliendo, que no se ven todas, te puede cambiar un poco, pero es verdad que el juego tampoco es que tenga una variación enorme. No se me hace repetitivo ni pesado, pero sobre todo porque yo cuando he jugado he intentado ir a distintas estrategias. Pues una vez fui a tazas, otra vez fui a la universidad, otra vez fui al río, otra vez dije, venga, pues voy a intentar ir a 2 a la vez, a ver si me sale. Entonces, eso por lo menos es la manera en la que yo lo tengo de enfocar, pero no es de estos juegos que tienen mucha variabilidad en el setup de, pues cambio estas losetas de aquí y estas otras y te va a cambiar un montón el juego. O sea, va a ser más o menos parecido, pero es verdad que dependiendo de las cartas que te vayan saliendo para comprar, vas a poder ir a una estrategia u otra, tanto de las de puntuación principales como decir, jo, es que me he comprado un par de cartas de que puedo vender hojas por puntos, pues voy a estar todo el rato cosechando y vendiendo para inflarme a puntos, ¿no? Pero como tiene diferentes estrategias, te puede dar esa opción de jugarlo más veces para seguir esto, pero no os esperéis que si le echáis 10 partidas no se os parezcan un poco unas a las otras. Y por último, mi opinión personal, ¿vale? A mí Tea Garden, la verdad, bueno, Jardines del Té, perdón, es un juego que me gustó, me sorprendió, pero igual se me quedaba un poco corto. ¿Por qué digo esto? Porque, como os decía, hay básicamente 3 medios de puntuación principales, que son la del río, la de las tazas y la de la universidad, ¿vale? Que normalmente da 20 y pico puntos cada una si lo haces bien. Entonces, yo me acuerdo de una partida que jugamos que de las 4 personas que jugamos, 3 fueron cada uno a una cosa distinta, lo maximizaron a tope y al final, pues el que ganó fue el que tenía un poquito más de otro, ¿no? Entonces es como que todas las estrategias son válidas, que eso mola mucho, el que tú puedas ir a cualquier cosa y aún así puedas ganar, pero al final era como, joder, todos lo hemos hecho súper bien. Entonces era como decir, vale, la dificultad del juego no está en maximizar una estrategia, sino en poder hacer más, ¿no? O sea, decir, vale, esta la tengo a tope, pero también quiero hacer esta otra para poder optar a la victoria, ¿no? Entonces, yo lo que creo que pasa es que tú cuando ves el juego dices, vale, bueno, esto es sencillo, voy haciendo tal y cual, pero está bien el hecho de que gente así un poco más casual o más familiar puede irlo jugando y disfrutando un poco, pero si quieres intentar estrujarlo y maximizarlo a tope, igual se te queda un pelín corto. O sea, a mí me gusta, yo disfruto jugándolo, pero es verdad que no te vas a encontrar en esa situación de, guau, es que, joder, si me hubiese faltado esta hoja, hubiese hecho esto, hubiese hecho este combo y hubiese conseguido muchos más puntos. Normalmente casi todo lo que te propongas, si lo gestionas más o menos bien, lo vas a conseguir. Entonces, la dificultad que vas a tener va a ser de decir, vale, quiero intentar llegar a un poco más sin pasarme, ¿no? Porque si intentas ir a todo, obviamente no vas a llegar. Entonces, quiero dejar claro esto, porque pues sí que hay otros juegos que a lo mejor pues dices, vale, hay diferentes estrategias, pero es muy difícil llegar a unas, entonces esta es más fácil que la otra. No, en este caso todas son más o menos igual de fáciles, todas dan más o menos los mismos beneficios, o sea que no vas a ir más corto por ir a una que por otra, y eso es algo que me gusta mucho. También el juego es bastante rápido, a mí no me parece que llegue a durar 2 horas, ni jugando a 4, pero bueno, y es bastante agradable de jugar. Entonces eso, por un lado, el punto malo que creo que podría tener un poco más de profundidad, es más, a mí me da que se lo rebajaron un poco para sacarlo,
Entonces, en cuanto a punto malo, eso, que me parece que podrían haberlo complicado un poquito más para que exigiese un poco más y apretase un poco más, pero que eso se convierta a su vez en uno de sus lados positivos, que es bastante agradable de jugar y que es de estos que te van reconfortando diciendo, mira cómo estoy haciendo esto, mira qué de cosas tengo, ojo con estas cartas, mira, ahora voy a poder vender a esta caravana con muchas más fuerzas, o cosas de este estilo, ¿no? Entonces, yo lo dejaría eso, como un juego agradable de jugar, que yo no diría que no una partida, pero que tampoco me parece una voladura de cabeza. Entonces, si estáis buscando ese juego un poco más familiar plus, euro medio o algo así, creo que es muy buen producto. Si estáis buscando un SETI, no lo vais a encontrar. Por otro lado, si lo que no os gustaba del SETI es que a 2 no funcionaba, este sí que os va a funcionar. Entonces, nada, esto ha sido una breve reseña con opinión explicando un poco de qué va el Jardines de Té. Como os comentaba al principio del vídeo, este juego lo saca Maldito la semana que viene. Esto a priori se está subiendo el jueves 17, pues sale el 24. Si no me equivoco. Así que nada, que esto sirva, lo que os decía, un poco para la gente que tuviera un poco de dudas y demás. El juego está muy bien, simplemente dependiendo de lo que estéis buscando. Así que lo dicho, si os ha gustado el vídeo le podéis dejar un like, que hubo gente que sí que me pidió que hiciese más reseñas de juegos concretos, pues dije, mira, pues aquí tenéis uno. Podéis dejar en comentarios que si esperéis el juego o no, si lo habéis jugado, qué os parece, si lo tenéis ya precomprado, qué esperáis de él, o si tenéis alguna duda del mismo juego que os pueda solventar. Os podéis suscribir si no lo estáis y no os importa, que la verdad es que ayuda mucho al canal. Espero que os haya gustado el vídeo y que nos veamos en el siguiente. Adiós.